Nos vamos a meter en un informe que preparamos sobre el 9 de julio, esta fecha patria que se celebra el día de mañana y que vamos a traer un poquito para problematizar y debatir sobre todo esta fecha tan importante. La independencia y sus silencios, este informe especial por el 9 de julio. Cada 9 de julio recordamos una imagen que parece inmóvil, una Casa Blanca en Tucumán, un grupo de diputados, una declaración solemne, una patria que nace. Es una de esas escenas, ¿no?, que aprendimos desde la escuela y que parece resumir el nacimiento de nuestro país. Pero toda fotografía deja cosas fuera del encuadre. Y quizá la pregunta más interesante no sea solamente quiénes estaban dentro de esa sala, sino quiénes quedaron afuera. La independencia fue una decisión política extraordinaria. Marcó el fin del vínculo colonial con la corona española y abrió el camino para construir un Estado soberano. Hoy, más de 200 años después, vale la pena volver sobre aquella escena, no para cuestionar la importancia del 9 de julio de 1816, sino para comprenderla en toda su complejidad, porque la historia no solo está hecha de lo que ocurrió, sino también de aquello que quedó fuera del relato. ¿Quién declaró la independencia y para quiénes? En 1816 todavía no existía la Argentina tal como la conocemos hoy. Existían las Provincias Unidas del Río de la Plata, un territorio atravesado por enormes tensiones. Había una guerra de independencia que llevaba más de 6 años. Las tropas españolas seguían siendo una amenaza. En el Alto Perú, los ejércitos patriotas acumulaban derrotas. Portugal avanzaba sobre la banda oriental. Las provincias discutían entre sí cómo organizar el nuevo poder político. En ese contexto, 33 diputados llegaron a San Miguel de Tucumán para tomar una decisión histórica. El 9 de julio declararon la independencia del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y pocos días después agregaron una frase menos conocida, pero igualmente importante, y de toda otra dominación extranjera. La independencia significó romper el vínculo político con España. Fue un paso indispensable para que estas provincias comenzaran a decidir su propio destino. Pero esa decisión tenía un alcance concreto. ¿Quiénes eran esos representantes? ¿A quiénes representaban? ¿Quiénes podían participar de la construcción de esa nueva nación? La respuesta nos obliga a mirar más allá de la imagen tradicional. Entre los 33 diputados no había una sola mujer. No había representantes de los pueblos originarios, no había personas afrodescendientes ocupando esas bancas. Tampoco estaban representados los sectores populares, los peones, los pequeños campesinos o quienes sostenían buena parte de la economía cotidiana. Eso no era una anomalía, era la forma en que se concebía la política a comienzos del siglo XIX. La independencia de ese país que se fundó en ese momento, llamado Provincias Unidas en Sudamérica, se da en un contexto de una crisis total, ¿no? Digamos, donde lo que yo trato de hacer en el libro es recuperar un poco, desde el punto de vista de los protagonistas, cuán complicado era todo, porque en historia uno siempre tiene una ventaja, que es que sabe que cosas terminaron, pero ellos no lo sabían, ¿no? Entonces uno sabe que esa independencia se iba a consolidar más tarde, que San Martín iba a cruzar los Andes y iba a ganar, pero en el momento cuando estaban haciendo esas apuestas, eso no era evidente, ¿no? Entonces lo interesante de poder trabajar un año todo en conjunto, el momento de la independencia, es que te permite intentar reconstruir la incertidumbre, los miedos, ¿no? Los conflictos de un momento que efectivamente era muy caótico. Bueno, el 9 de julio cierra el parte del proceso que empieza en 1810. Y lo que pasa el 25 de mayo es que se abre un proceso que originalmente fue autonomista, donde los revolucionarios intentaron construir un autogobierno que implicara manejar su propia economía y que implicara dejar de depender de España, pero no del rey de España, que hoy en día nos es imposible de diferenciar, pero en realidad ellos pensaban en algo parecido a lo que fue después el Imperio Británico con la Commonwealth, donde vos tenés lugares como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, que se gobernaban a sí mismos, pero
respetaban al rey de Inglaterra o a la reina. Un poco es la idea de Mayo, una monarquía federal donde todos los territorios sean iguales y el rey por encima como garante de unión. Ese proyecto, y uno que aparece muy pronto después, desde Mariano Moreno en adelante, que es, no, rompamos todo y hagamos un país nuevo, es decir, el proyecto autonomista y el proyecto independentista conviven. Y entre el 1810 y 1816, y eso explica que tengamos las dos fechas, están en tensión permanente. Y la caída de Napoleón, el retorno del rey, hace que Fernando VII muestre que él solo acepta un regreso sin cambios al régimen anterior o nada. Entonces no le da alternativa a la opción autonomista y solo queda como alternativa al independentismo, por lo cual cuando se convoca al Congreso en Tucumán ya se sabe que va a declarar la independencia, es decir, no hay otro juego posible. Escuchábamos a Gabriel Di Meglio, historiador argentino. Cuando pensamos en la independencia, solemos imaginar a los diputados reunidos en el Congreso. Sin embargo, la guerra también se libraba fuera de esa sala. Mientras los hombres deliberaban, miles de mujeres sostenían la revolución de manera muy diversas. Administraban recursos en ausencia de sus familias, financiaban campañas militares, organizaban redes de espionaje, transportaban mensajes y armas, curaban soldados heridos, producían alimentos, mantenían funcionando hogares enteros en medio de la guerra. Algunas, incluso, participaron directamente de los combates. Sin ese trabajo cotidiano, silencioso y muchas veces invisible, la guerra por la independencia difícilmente hubiera podido sostenerse. Sin embargo, esa participación no implicó reconocimiento político. Las mujeres no podían votar, no podían ser elegidas diputadas, tampoco podían integrar el Congreso, no eran consideradas ciudadanas en pleno sentido. La independencia abrió un nuevo tiempo político, pero ese nuevo tiempo siguió definiendo quiénes podían ejercer el poder y quiénes debían permanecer al margen de las decisiones. Mirar el 9 de julio desde una perspectiva de género no significa juzgar el pasado con los valores del presente. Significa comprender cómo funcionaba aquella sociedad y preguntarnos cuáles eran los límites de esa idea de libertad. Y también preguntarnos algo más. Si toda independencia tiene límites, ¿cuáles son los nuestros? ¿Quiénes siguen teniendo más posibilidades que otros de participar, decidir y ser escuchados en la vida democrática? ¿Cómo y quién define la ciudadanía y su alcance en nuestros tiempos? De las mujeres en el periodo de la independencia es como adentrarnos a un terreno muy poco conocido. Tiene mucho que ver con que gran parte de los discursos de la historiografía de finales del siglo XIX no es que han ignorado el papel de las mujeres, sino que han construido un estereotipo de las mujeres en la historia. Es decir, este lugar de ser madres, de ser amas de casa, de ser dóciles, tiernas, pero que no han tenido una participación en la vida pública. Han obviado mucho el lugar de mujeres como Manuela Pedraza, como Juana Zurduy, como María Remedios del Valle, como Macacha Güemes, que fueron mujeres que tuvieron un compromiso con la causa revolucionaria y que participaron activamente en el frente de batalla. Entonces, cuando nosotros queremos pensar también en el lugar que ocuparon las mujeres en la historia y sobre todo en la independencia, en realidad, en la época de la revolución y de la guerra, ahí estamos pensando sobre todo que no solamente participaron activamente, es decir, de que fueron guerreras, también fueron espías, agentes secretas, o sea, no solamente fueron enfermeras y ocuparon un lugar, digamos, secundario. Muchas veces su participación fue clave para el triunfo de las batallas. Participaron ofreciendo sus casas para que sean tertulias, para que se discutan las ideas políticas, tal es el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, también de Floria de Ascuénaga, aunque ellas también, digamos, se comprometieron y formaron parte también de las logias políticas en ese momento. Ahí es el caso de Remedios
medios de Escalada, la mujer de San Martín, que a pesar de haber sido muy joven, perteneció a la sociedad patriótica. De hecho, alentó a muchas mujeres a que donen, sobre todo de la élite, ¿no? Que donen, que aporten, digamos, dinero para las causas revolucionarias. A pesar, digamos, de que la clase dirigente en ese momento no tenía mucha preocupación de qué lugar darle a las mujeres, hubo un hombre muy importante que es Manuel Belgrano, que él fue uno de los pocos hombres que pensó en su educación y en darle también un protagonismo. Se sabe poco que él convocó a 1.200 mujeres para que peleen en la batalla de Tucumán y en la batalla de Salta. Y además, él fue quien nombró como capitana del ejército del norte María Remedios del Valle, la primera mujer negra, que muchos la conocen también como la madre de la patria, que se encargó también de participar en estas guerras. Escuchábamos un fragmento de la producción de Va Educación, portal de la provincia de Buenos Aires. La historia de la independencia también puede contarse a través de quienes quedaron afuera, no solamente las mujeres, sino los pueblos originarios. Las comunidades afrodescendientes que habían participado activamente en las guerras revolucionarias, los pequeños campesinos, los peones rurales. Muchos de ellos fueron protagonistas del proceso independentista. Combatieron, trabajaron, aportaron recursos y sostuvieron la economía. Pero eso no significó que fueran reconocidos como ciudadanos con los mismos derechos. Por eso, la independencia fue una enorme conquista política, pero no resolvió todas las desigualdades. La construcción de la ciudadanía fue un proceso mucho más largo. La historia argentina muestra que la igualdad nunca fue un punto de partida, siempre fue una conquista, y la ciudadanía nunca estuvo terminada. Se fue ampliando gracias a las luchas sociales, a los movimientos políticos y a quienes reclamaron formar parte de ese nosotros que define a toda una comunidad política. La ciudadanía no depende solamente de las leyes, también depende de las condiciones materiales de existencia. Quien no puede acceder a una alimentación adecuada, quien vive sin una vivienda digna, quien queda excluido del trabajo registrado, quien encuentra enormes obstáculos para acceder a la salud o a la educación, tiene más dificultades para ejercer plenamente los derechos que la democracia reconoce. La pobreza no elimina la ciudadanía desde el punto de vista legal, pero puede restringir profundamente su ejercicio efectivo. Por eso, cuando hablamos de pobreza, también hablamos de participación, hablamos de oportunidades, de igualdad y hablamos, en definitiva, de ciudadanía. Ese 25 más el 20 ya nos da acumulado un 51%, ¿no? Sí. Con los ingresos de la familia, que en general las estimaciones son que pudieron aumentar un 10 o un 12%, es decir, cerca de un 40% de pérdida de capacidad de compra. Nosotros estimamos en la Universidad Católica Argentina, con datos propios, con encuesta propia, que en diciembre del año pasado, focalizando en diciembre, casi es el 50% de población en situación de pobreza, ¿no? Medianamente coincido con ver que con este 41 que es a nivel general, porque para fin de año se fueron agravando las cosas, entonces se disminuye un poco la situación muy grave de diciembre con los meses anteriores, que eran relativamente bajos, digamos, entre comillas, porque vuelvo a remarcar que acá hay dos problemas muy serios. Uno, que es la cuestión estructural, y eso es por lo que hace tan difícil, ¿no?, a los diferentes gobiernos solucionar el problema, y otro, la coyuntura que estamos pasando, ¿no? La coyuntura puede ser que pase, que dentro de pocos meses vaya mejorando o algo se reactive, eso por lo menos en el rebote que espera el gobierno actual, pero tenemos esta cuestión estructural con situaciones de pobreza, de indigencia, también con valores por encima del 11, el 12%. Nosotros estimamos un 15% de la situación de indigencia en personas, ¿no?, que son los más pobres entre los pobres, los que no alcanzan los ingresos para los gastos de alimentación. Escuchábamos la palabra de Eduardo Donza, del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Los datos que acabamos de escuchar muestran que la pobreza no es únicamente un indicador económico,
También expresa una desigualdad en el ejercicio de los derechos. Cuando millones de personas encuentran restringido el acceso a la alimentación, al trabajo, a la educación, a la salud o a una vivienda adecuada, también se reducen sus posibilidades de participar plenamente de la vida social, política y democrática. Quizá por eso el 9 de julio siga siendo una fecha viva, porque nos obliga a preguntarnos quiénes forman parte, en igualdad de condiciones, de ese nosotros que llamamos patria. En 1816, la independencia rompió el vínculo político con la corona española y abrió el camino para construir un país soberano. Fue una decisión histórica, valiente y profundamente transformadora. Pero también dejó planteado un desafío que todavía continúa, el de construir una ciudadanía cada vez más amplia, una ciudadanía donde el origen, el género o la condición social, la situación económica no determinen quién puede ejercer efectivamente sus derechos. Tal vez esa sea una de las formas más profundas de honrar aquella declaración. Entender que la diferencia no fue una obra terminada porque la libertad no consiste solamente en que un país sea soberano. También consiste en que quienes lo habitan puedan vivir esa libertad con igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades reales de participación. Porque la independencia puede declararse en un día, pero una democracia verdaderamente inclusiva se construye todos los días, con todos y para todos, y en esta nadie se queda fuera.